trato de adversarios, no de enemigos, discutir sobre sus propuestas y no de hacer acusaciones o críticas personales a los adversarios, sino al contenido de las propuestas, evitando las falacias argumentales. Hablar evitando cualquier tipo de agresión y no responder en caso de ser agredidos. Instructivo del debate. El debate contará con 8 preguntas propuestas por los representantes estudiantiles y gremiales, organizadas en los ejes docencia, investigación, vinculación con la sociedad y gestión educativa. Cada candidato podrá realizar un saludo por un tiempo no mayor a 30 segundos una vez leída su hoja de vida. Acto seguido se procederá con el sorteo del orden de participación de los candidatos, guardando estrictamente la alternabilidad en responder las preguntas. Conforme el orden sorteado, se iniciará con la formulación de las preguntas por parte del moderador, mismas que se encuentran distribuidas según los ejes temáticos. Cada candidato dispondrá de un tiempo máximo de 2 minutos para responder la pregunta. De manera opcional, el moderador podrá realizar una repregunta, la cual deberá ser respondida en un tiempo no mayor a 1 minuto. Se escuchará una alerta sonora 15 segundos antes de terminar el tiempo establecido de participación y se silenciará el micrófono una vez culminado el tiempo establecido. Ronda de preguntas entre nuestros candidatos. Los candidatos deberán plantear una pregunta a su contendor en un tiempo no mayor a 1 minuto, cuya respuesta será en los mismos tiempos establecidos, debiendo respetar los principios de conducta estipulados en un inicio. De producirse acusaciones personales o sin respaldo o evidencia a criterio del moderador, para garantizar la tolerancia mutua y los principios descritos en líneas anteriores, el moderador reiterará la palabra y retirará la palabra al candidato que incurra en estas actuaciones y formulará personalmente una pregunta al candidato. En el mismo orden en el que contestaron los ejes temáticos, se responderán las preguntas. El candidato que respondió la última pregunta del eje temático será el primero en formular la pregunta al candidato de la lista contraria. Los candidatos tendrán 2 minutos para contestar la pregunta formulada. En el último bloque del debate, los candidatos contarán con 1 minuto para transmitir su mensaje final a la comunidad politécnica, que iniciará y terminará según el orden sorteado en la sección de apertura del debate. En esta sección de cierre, el candidato podrá hacer uso de su tiempo como bien considere, respetando los principios de conducta, pudiendo recordar su plan de trabajo o invitando a la comunidad politécnica a consignar el voto a su favor. A continuación, presentaremos a quien tendrá la responsabilidad de conducir este espacio de diálogo democrático, garantizando el orden, la equidad en el uso del tiempo y respeto entre los participantes. Damos la bienvenida al moderador del debate SPOCH 2026, César Ulloa, PhD, a quien agradecemos por su disposición y compromiso con la transparencia y la pluralidad institucional. César Ulloa, actualmente director de docencia de investigación de la Universidad de los Hemisferios, ha ocupado cargos directivos como rector subrogante, vicerrector, coordinador general de investigación y decano del Instituto de Altos Estudios Nacionales IAEN, Universidad de Posgrados del Estado, docente e investigador acreditado por la CENESID. Profesor invitado por varias universidades nacionales e internacionales en posgrado, consultor senior para organismos internacionales, autor de varios libros y artículos en temas de educación, democracia y comunicación. Su último libro, Seguridad, Paz y Desarrollo. Bienvenidos. Muchas gracias. Les expresamos un cordial saludo a quienes asisten a esta fiesta democrática, tanto de manera presencial como a quienes de manera muy atenta, cordial y respetuosa siguen este debate a través de las redes sociales de la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo. Como moderador en esta alta responsabilidad y honrado de asistir a un acto de tremenda envergadura, quiero reiterarles a los 2 candidatos que este es un espacio donde debe primar la ética, la cordura, la sensatez, el trato cordial
pero sobre todo lo que quieren escuchar tanto la comunidad académica, la sociedad, quienes nos siguen tanto dentro y fuera del país, que son las propuestas. Sobre la base de lo que plantea el instructivo en esta tarde, a mí me corresponde velar y orientar para que este debate sea rico en cuanto le dé los suficientes elementos a los electores y a las electoras para que el día jueves tomen una decisión respecto del futuro académico, administrativo, de vinculación con la sociedad, de internacionalización de esta importante universidad del centro del país. Como primer momento, a mí me corresponde leer la hoja de vida de los candidatos, reiterando con mucho énfasis que la información que yo leo ha sido entregada por las distintas listas, por lo tanto, ha sido una responsabilidad de quienes han acompañado a cada uno de los candidatos en entregar la información que yo voy a leer. Después de terminada de leer la información, la hoja de vida de cada cual, cada candidato tendrá la posibilidad de hacer una breve presentación propia, no más allá de 30 a 40 segundos, con la finalidad de que puedan agregar, complementar o hacer énfasis en algo que está en las hojas de vida. En este sentido, voy a comenzar a leer la hoja de vida, ¿no es cierto?, del candidato Washington Gilberto Luna Encalada, quien dice que nació en Achupalias, parroquia rural del cantón Alausí, provincia de Chimborazo. Migró a Riobamba para culminar sus estudios secundarios en el Colegio Edmundo Chiriboga, donde se graduó con honores, fue abanderado y destacó por su alto rendimiento académico. Su vocación por la ingeniería lo condujo a la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo, institución en la que obtuvo el título de ingeniero mecánico, iniciando una relación académica y humana que se ha mantenido de forma ininterrumpida por más de 25 años. Posteriormente cursó una maestría en informática aplicada en la SPOCH, una maestría en educación a distancia en la Universidad Técnica Particular de Loja y un diploma superior en formulación y evaluación de proyectos de investigación en la Universidad de Cuenca. Complementó su formación con certificaciones internacionales en programación, bases de datos, sistemas operativos, redes e inteligencia artificial, otorgadas por empresas líderes como Microsoft, Google, HP, Levington y Cisco, entre otras. Toda su trayectoria profesional se ha desarrollado dentro del SPOCH, donde ha sido profesor titular, creador y director de la Academia Microsoft, director del Centro de Educación Permanente, subdecano y actualmente decano de la Facultad de Informática y Electrónica, cargo que ha ejercido por casi una década, consolidando una trayectoria continua y sin interrupciones como autoridad universitaria. Para terminar, lo que nos dice la hoja de vida, dice: fue mentor del Club de Robótica, alcanzando junto a sus estudiantes primero, segundo y tercer lugares en el Campeonato Mundial de Robótica en Rumania, Robot Challenge, y es docente certificado IPER, uno de los más altos estándares internacionales en docencia de ingeniería. Ha vivido la universidad en todas sus dimensiones, ha sido estudiante, docente, gestor académico y autoridad. Por ello conoce el SPOCH desde dentro, comprende sus desafíos reales y valora profundamente el trabajo de sus docentes. Posee experiencia real en gestión universitaria, internacionalización y liderazgo académico. No habla desde la teoría, ha dirigido la universidad desde adentro. Se considera un académico, no un político. Un docente que fue estudiante, que creció en el SPOCH y que ha servido a la institución durante su vida profesional. Hoy asume este desafío no como un cargo, sino como una visión: servir al SPOCH con conocimiento, compromiso y amor por la universidad a la que ha entregado. Por favor, candidato Washington Luna, usted tiene por cronómetro entre 30 y 40 segundos para hacer una presentación de usted mismo. Muchas gracias. Muy buenas tardes, familia Politécnica. Buenas tardes, ingeniero Cadena. Muchas gracias por invitarme a este diálogo democrático. Mi nombre es Washington Luna Encalada, candidato a rector por la lista A del Frente Amplio Politécnico. Me identifico como la mayoría de estudiantes de la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo. Provengo de un sector rural. Gracias al apoyo de mis padres pude venir
a Riobamba, estudié en la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo, tanto el grado como el pregrado, y mediante concurso público logré ser titular en la Facultad de Ciencias. Por el avance de la tecnología y con la creación de la Facultad de Informática y Electrónica, he servido durante más de 25 años desde ahí a mi facultad y a la Politécnica con un trabajo honesto, con un trabajo práctico, siempre propendiendo a que nuestra Politécnica sea más fuerte, más humana y con un futuro para todos. Muchísimas gracias. Hemos escuchado al candidato Washington Luna. Ahora vamos a hacer lo propio con el candidato Byron Napoleón Cadena Oleas, candidato rector por la lista Opción Politécnica. Nació en la ciudad de Riobamba, es hijo de educadores, se formó en las aulas del SPOCH obteniendo el título de ingeniero en administración de empresas y de técnico programador de sistemas. Es doctor en ciencias económicas, administración y gestión empresarial, magíster en auditoría integral, magíster en informática aplicada, cuenta con una especialización en gestión pública, diplomado en proyectos y transferencia de tecnologías y una especialización en sistemas de información, mención en gestión de base de datos. Napo, como le dicen sus coidearios, quienes le conocen, desempeñó cargos en el ámbito público y privado. Ha sido alcalde del Cantón Riobamba por 2 periodos, concejal de la misma ciudad, tesorero municipal, presidente de empresas públicas como la EPEMPA, EPEMAPAR y Cuerpo de Bomberos, presidente del Consejo Cantonal de Planificación de Riobamba, consejero provincial en el GAT Chimborazo, presidente del Consejo Cantonal de Protección de Derechos, director en la empresa eléctrica Riobamba, miembro del Consejo de Mercociudades de América Latina, además presidente del Comité Local por el Comercio Justo de Riobamba, coordinador general del Centro de Operaciones de Emergencias de Riobamba, coordinador regional de la Red Intermunicipal de Cooperación Internacional, a su vez representante de la Asociación de Municipalidades del Ecuador al directorio de la Agencia Nacional de Tránsito, administrador de la empresa de tecnología Infoclub, vicepresidente de la Cámara Junior Internacional JCI y presidente de Leones de Riobamba, entre otros. Su trayectoria docente desde el año de 1995 se relaciona con el sistema de educación media y superior en importantes instituciones como la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo, Universidad Nacional de Chimborazo y la Universidad Interamericana del Ecuador, impartiendo asignaturas en grado y posgrado como planificación estratégica, auditoría de sistemas informáticos, simulación de negocios, de emprendimientos, proyectos de desarrollo sostenible, proyectos de investigación y trabajos de titulación. Fue coordinador académico de la carrera de Ingeniería de Empresas, modalidad actual en SPOCH y miembro de comisiones académicas y de gestión. Es parte de proyectos investigativos y de vinculación. La trayectoria de Napo refleja una convicción profunda, ejercer la función pública, la academia y el liderazgo desde el respeto al ser humano, el diálogo con los gremios y al fortalecimiento de las instituciones. De la misma manera que hicimos con el candidato Washington Luna, le solicitamos al candidato Napo que haga una presentación breve entre 30 y 45 minutos de lo que usted creyere importante en su trayectoria. Muchísimas gracias, César. Esta hoja de vida leída no es solamente un resumen de títulos y cargo, es una forma de servir con responsabilidad, con respeto, con compromiso con las personas y las instituciones. Desde la lista O saludamos a mi estimado Guacho, a toda la comunidad politécnica y a la ciudadanía que hoy nos está escuchando y observando. Muy buenas tardes con todos y con todas. Muchísimas gracias, señores candidatos. Les expresamos nuestra gratitud, nuestra alegría. Esta es una fiesta democrática y como una fiesta debe terminar en una celebración en términos de que los estudiantes, los docentes, los empleados, los trabajadores y las asociaciones cuenten con los mejores elementos para tomar la mejor decisión el día en que esto se resuelva a través de un mecanismo democrático en las urnas. Como moderador me corresponde menear estos papelitos con la finalidad de dar el orden a quien va a iniciar en responder las preguntas. ¿Cómo va a ser esto? Alguien va a comenzar a responder las preguntas de las distintas unidades sustantivas. Vamos a iniciar con docencia, luego investigación, vinculación con la sociedad,
terminamos con gestión académica y al final de haber resuelto las preguntas, un candidato al otro tiene la posibilidad de formular una sola pregunta en términos de 1 minuto y recibir la respuesta. Les pido por favor que seamos responsables con el tiempo. Ya ha dicho la presentadora, ¿no es cierto?, del evento, que 15 minutos antes de que termine los 2 minutos va a sonar una alarma, segundos, y a los 2 minutos, si uno de los 2 candidatos sigue interviniendo, quien lleva el control de mando va a cerrar el micrófono. Entonces, vamos a ser lo suficientemente estrictos en honor al tiempo, y yo voy, no sé si con los ojos cerrados o abiertos o mirando a quien nos acompaña, mirar quién va a iniciar este debate respondiendo las preguntas. Por favor. Dice el candidato 1, por favor, me dice quién corresponde a 1. Correcto, entonces vamos a iniciar con el ingeniero Luna, seguimos con el candidato Napoleón Cadena y luego a su vez el que termina comienza la siguiente ronda. Quiero yo comentarles que he recibido en sobresellado, ¿no es cierto?, preguntas de los distintos estamentos y como moderador simplemente voy a sacar 2 preguntas, una para cada candidato con la finalidad de que se conteste al unísono las cosas. Entonces vamos a comenzar por la unidad sustantiva de docencia. Y dice así, por favor, candidato Washington Luna, tome toda la atención del caso para que responda en el tiempo que corresponde. Dice, dada la reconocida limitación del sistema de heteroevaluación, donde la percepción estudiantil puede verse sesgada por el temor a represalias o la búsqueda de conveniencias, resultando en datos que no reflejan fielmente la competencia pedagógica, se formula la siguiente pregunta. ¿Podría detallar la propuesta concreta para implementar un sistema integral de desarrollo y evaluación docente que trascienda la mera encuesta de opinión y garantice que quien está en el aula posea efectivamente la aptitud por enseñar? Corre el tiempo, por favor, adelante. Muchas gracias. Bien, un sistema de evaluación es muy importante para poder evaluar la calidad de la educación. Tenemos nuestro propio sistema de heteroevaluación. Lógicamente, según el criterio y la pregunta, nos están indicando de que no es suficiente ese tipo de evaluación que se realiza a nuestros compañeros docentes, en virtud de que debemos tomar en cuenta que se realiza una autoevaluación, una coevaluación de pares académicos y la heteroevaluación, ¿no? Hemos tenido una experiencia de acreditar 10 carreras de ingeniería y por lo tanto estamos alineados con ese tipo de evaluación que ellos también realizan. Hacen una evaluación en base también a una hoja de vida, a la experiencia que tiene el docente. Además, se realiza también una observación directa en el aula, ¿no? Una observación directa en el aula planificada, y también se va a implementar en nuestra administración una gobernanza digital en donde se va a transparentar todos los datos, de modo que los estudiantes puedan tener una comunicación directa con las autoridades, con sus propios compañeros, para de forma temprana ir ubicando qué debemos realizar respecto a la forma que dan clases nuestros compañeros docentes y de esa manera tener una retroalimentación también, una retroalimentación temprana para que se siga mejorando esa evaluación y tengamos profesores como lo tenemos actualmente capacitados para
dar una buena educación en la Politécnica. Muchas gracias. Para quienes siguen el debate, tanto de manera presencial como a través de redes sociales, vale la pena mencionar que nosotros tenemos, tanto los candidatos como el moderador, al frente un reloj, el cual le posibilita que los candidatos pongan toda la atención del caso en cuanto al uso del tiempo. Entonces yo voy a escoger también otra pregunta, son 4, pero solo hay que escoger 2, para que responda el candidato Napoleón Cadena. Por favor. Si me permite un segundito antes de avanzar. La excepción de las 8 preguntas que usted lo hace, cada pregunta debe ser a los dos. La misma pregunta a los dos candidatos. Por favor, eso me confirma Bueno, dada la precisión, muchísimas gracias. Entonces la misma pregunta tendría que responder, por favor, candidato Napoleón. Encantado, vamos a responder la pregunta. Dice, dada la reconocida limitación del sistema de heteroevaluación, donde la percepción estudiantil puede verse sesgada por el temor a represalias o la búsqueda de conveniencias resultando en datos que no reflejan fielmente la competencia pedagógica, la pregunta es la siguiente: ¿podría detallar la propuesta concreta para implementar un sistema integral de desarrollo y evaluación docente que trascienda la mera encuesta de opinión y garantice que quien está en el aula posea efectivamente la aptitud para enseñar? Por favor, candidato. Muchísimas gracias, estimado César. Efectivamente, la administración reconoce una debilidad en el sistema de evaluación docente a través de la heteroevaluación. En principio, ¿cómo garantizar que los estudiantes tengan la libertad de poder ser escuchados a través de la evaluación de docentes? Con la protección de ley de datos personales. Tiene que garantizarse que cada uno de nuestros estudiantes en este principio de libertad tenga la posibilidad de poder decir cómo ven el quehacer académico. Muchas veces estos espacios quedan simplemente para el pasillo, pero no para los sistemas formales, en donde a través del uso de indicadores se puede establecer el avance de un sistema académico, del desempeño docente. No es un tema solamente de excelencia académica, del conocimiento que se imparte por parte de un docente a un estudiante, de las metodologías que se utilizan para el aprendizaje. Es un tema también del diario convivir, de cómo el acoso estudiantil se ve presente, y esto disminuye la posibilidad de estudiantes que puedan expresarse con libertad. Hay que cambiar una batería de preguntas que lo único que hacen es cumplir un requisito, un formalismo, tanto en la heteroevaluación como en la autoevaluación, como en la ecoevaluación, que simplemente lo que buscan es garantizar, y hemos visto los indicadores en su promedio sobre el 90%, pero en realidad esto se compadece con lo que está pasando en el día a día, en las aulas, con nuestros estudiantes, donde muchas veces se ve con pesar conductas de docentes, donde muchas veces también se valora lo otro por parte de otros docentes, pero que en el anonimato y muchas veces en el miedo, pues ellos simplemente no pueden decir absolutamente nada. Tiene que haber un principio rector de transparencia y de libertad para que nuestros estudiantes se puedan expresar acerca de cómo se va rigiendo el avance académico en esta relación docente, academia y estudiantes. Muchísimas gracias, candidato. Ahora vamos a comenzar con usted la segunda pregunta e inmediatamente continuamos con el siguiente candidato. La pregunta formulada dice lo siguiente: si los indicadores de acreditación entran en conflicto con la formación crítica y humanista del estudiante, ¿qué priorizaría usted como rector? ¿El indicador o el modelo educativo? ¿Cómo justificaría esta decisión? Muchas gracias. Esta es una interesante pregunta. Los indicadores de gestión lo que nos permiten es poder identificar y evaluar cómo va el accionar en los diferentes aspectos del quehacer educativo, en este caso de la docencia. Y tienen una incidencia, por supuesto, dentro del modelo educativo que está plasmado para garantizar una calidad de la educación. Vamos a poner un ejemplo, el tema de la titularidad. Que tiene un 31% de profesores con titularidad y 69% de profesores que no gozan de la estabilidad laboral. Esto dentro del modelo educativo, ¿qué significa? Rotación de docentes muchas veces, la inestabilidad sin no saber si es que en un determinado cambio de semestre estarán o no estarán,
la tasa de deserción de estudiantes que le tiene al SPOSH con alrededor del 31%. Esto quiere decir que de cada 1000 estudiantes, 300 están abandonando sus aulas. Entonces, con estos datos, ¿qué hacemos? Simplemente se convierten en una estadística, se cuelgan en un portal, o qué estrategias son las que tomamos. Necesitamos fortalecer la especialización docente, necesitamos mejorar las becas para nuestros estudiantes, necesitamos mejorar los servicios para nuestros estudiantes, no para entregar un desayuno en época de campaña, sino, por ejemplo, para abrir un comedor politécnico y que sea parte del cotidiano vivir y el apoyo para nuestros estudiantes. Entonces, el sistema de indicadores que está regido bajo el Manual de Indicadores de Gestión, 83 indicadores, 7 están subidos en la plataforma. Un PDI que debe sustentarse en una línea base dentro de los 83 indicadores y que lastimosamente no se ha generado información para poder sustentar un diagnóstico real de cómo está la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo, y reiteramos, como todo indicador, que sirvan para la toma de decisiones. Muchísimas gracias por su respuesta, candidato. Le voy a formular la misma pregunta al candidato Washington Luna. Si los indicadores de acreditación entran en conflicto con la formación crítica y humanista del estudiante, ¿qué priorizaría usted como rector? ¿El indicador o el modelo educativo? ¿Cómo justificaría esta decisión? Por favor. Muchas gracias. Bueno, realmente hay que mantenerlos y considerar los dos aspectos. Nosotros hemos implementado un modelo educativo basado en competencias flexible, en el que se le da priorización para que nuestro estudiante pueda practicar y pueda tener una formación integral a través de las habilidades blandas. Siempre el modelo educativo está basado en el estudiante, ¿no? Pero también debemos cumplir los indicadores para poder acreditar, tanto nacional como internacionalmente. El ingeniero Cadena hace mención de becas, de comedor politécnico, eso realmente puede ser parte, pero no influyen directamente como un indicador de acreditación. Los indicadores de acreditación son otros y, por ejemplo, la deserción sí, pero este no es un problema de la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo, es un problema del sistema realmente, que tiene muchas variables, como una es la desigualdad de las personas que ingresan a estudiar en la Politécnica, porque no es lo mismo una persona que venga del campo a otra que estudie en un colegio privado en el SPOSH. La deserción a través de las acreditaciones, que ya lo hemos hecho en la facultad, hemos acreditado 2 carreras y en toda la Politécnica 10 carreras, se está mejorando y hoy tenemos ya el 28% de deserción, hemos bajado la deserción y tiende a la baja, y vamos a continuar con este plan agresivo de fortalecer el modelo económico sin olvidarnos de los indicadores para poder acreditar a nuestra Politécnica tanto nacional como internacionalmente. Bueno, en mi condición de moderador voy a plantear una pregunta de la misma temática de docencia, cada cual en la medida que ha habido una alusión, ¿no es cierto?, de una respuesta a la otra. Ingeniero Luna, cuando usted habla de habilidades blandas, que es un término todavía que el sistema de educación superior no aterriza de manera concreta, ¿cuál sería su propuesta de carácter curricular para que las habilidades blandas, sin entrar en competencia con las habilidades duras, sin embargo, fortalezcan competencias, habilidades, destrezas a los estudiantes? Lo hemos implementado y en la facultad que dirijo 10 años, hemos implementado, por ejemplo, los clubes estudiantiles. Esos clubes estudiantiles permiten que los estudiantes, agrupados por afinidad, por compañerismo, puedan implementar proyectos, ¿no?, que les permitan ahí tener y practicar el trabajo en equipo, la comunicación efectiva, la empatía, el emprendimiento. Y muchos de esos clubes han dado réditos al SPOSH, han dado glorias, porque hemos ganado concursos mundiales de programación, concursos mundiales de robótica, y eso es lo que el estudiante realmente fortalece. Y todas esas actividades fortalecen estas habilidades que yo digo habilidades humanas en vez de blandas, ¿no? Y eso aporta al modelo educativo.
Ingeniero Napo, usted habla de deserción. ¿Cuáles podrían ser en la práctica esas medidas que de manera contundente, más allá de que es un problema de universidades, de escuelas politécnicas, de institutos, usted implementaría sobre la base del porcentaje que mencionó y de la réplica que le hizo el ingeniero Luna? Sí, en primer lugar, ratificar que este indicador de deserción afecta al modelo educativo. ¿Cómo se puede decir que no afecta al modelo educativo? Y lo que plantea el modelo educativo para la universidad es justamente las condiciones para tener estudiantes con un sentido de pertinencia inicialmente, ¿verdad? Y luego garantizar que desde su inicio de formación pues puedan culminar una carrera. Entonces, ¿por qué se produce la deserción? No, mi estimado Hueso, por agentes externos. Hay muchos aspectos que la deserción estudiantil tiene bajo condiciones aquí, como el mismo acoso, con la misma situación económica de los estudiantes, y por eso existen las becas económicas y de cualquier otro tipo, justamente para suplir estas necesidades, por la dotación de servicios, como el comedor politécnico, como con el servicio de transporte, bibliotecas, tecnologías, que son aquellos que les permiten una subsistencia académica dentro de la institución, no fuera de la institución. Entonces, este indicador está relacionado directamente con el modelo educativo. ¿Qué planteamos? Temas de fortalecimiento de los servicios que están por el 65%, y no lo decimos nosotros, lo dice el PEDI de la institución. Una institución que apenas sobrepasa el 50% de dotación de servicios tiene una gran debilidad para poder entregar esta oferta ya no solo académica, sino complementaria, para que un estudiante pueda ver en la SPOCH una oportunidad de vida. Necesitamos que los primeros semestres o el primer semestre de nivelación se convierta en un proceso orientador, profesional, de tal manera de que estas vocaciones que muchas veces no pueden ser identificadas en el traspaso de la educación media a la educación superior no tengan deserción, por ejemplo, por falta de afinidad con lo que se está estudiando. Y finalmente, un sistema integral de seguimiento y evaluación. 300 estudiantes de cada 1000 en las aulas. Muchas gracias. Hemos terminado la parte que corresponde a la función sustantiva o unidad sustantiva, como se le quiera llamar, de docencia. Y ahora vamos a proceder a las preguntas que tienen que ver con una función muy importante, que es investigación. Como conocemos, el sistema de educación superior está en un momento de acreditación, y dentro de los indicadores que prevalecen está no solo la presentación de proyectos, la producción de alto impacto, el incentivo de manera individual y colectiva a docentes e investigadores, la investigación aplicada, la bioética, la ética en la investigación, pero sobre todo hay algo que es muy complejo: cómo la investigación tiene un verdadero impacto en cuanto a la calidad de vida de la sociedad, porque se investiga mucho y habría que ver cuánto eso en definitiva impacta, cuánto del número de papers que se publican, de libros, de patentes, efectivamente están transformando la calidad de vida de la población. Y en ese sentido, siendo una unidad tan importante para el desarrollo del sistema como de la universidad, comenzamos ahora con usted, ingeniero Washington Luna. Dice, pregunta de investigación: ¿debe priorizarse la investigación que genera publicaciones de alto impacto internacional, aun cuando no responda a problemas nacionales urgentes, o a la investigación aplicada local, aunque no mejore el posicionamiento global de la universidad? ¿Cómo usted equilibraría ambas sin caer en un discurso retórico? Correcto, muchas gracias. Bien, sí, yo soy un técnico, ingeniero, en ningún momento voy a caer en retórica, simplemente a lo técnico y a lo práctico. La investigación es fundamental dentro de las funciones sustantivas de la educación, y lo que se propone, y de hecho se ha venido ya implementando, es una investigación en primer lugar planificada, que atienda al Plan de Desarrollo Nacional, a los Objetivos de Desarrollo Sustentable, también al PEDI de la SPOCH, y también que esté alineado con las líneas de investigación de cada una de las carreras que tiene nuestra facultad, siempre mirando con servicio social. Esa
esa investigación planificada va a permitir que se atienda al territorio, que se atienda a las personas de menos recursos realmente donde se necesita, y que también se pueda lograr publicar artículos de alto impacto. Es decir, con una investigación planificada logramos llegar a la innovación, luego tener patentes, pero que se apoyen y que se sirva a la sociedad, ¿no? De ahí tienen que salir los artículos científicos, de modo que la Politécnica también se mantenga en los rankings, tal como lo ha hecho en los últimos tiempos, que ya asoma la Politécnica. Hace 10 años no asomaba la Politécnica. Es admirable ver la cantidad de artículos científicos que hoy en día se produce con una investigación, pero también eso se traduce a un apoyo a la sociedad a través de los proyectos de vinculación que se ha atendido a nuestra comunidad y a la sociedad más vulnerable. Muchísimas gracias por su respuesta. Vuelvo a repetir la misma pregunta para el candidato Napoleón. ¿Debe priorizarse la investigación que genera publicaciones de alto impacto internacional aun cuando no responda a problemas nacionales urgentes, o la investigación aplicada local aunque no mejore el posicionamiento global de la universidad? ¿Cómo usted equilibraría ambas sin caer en un discurso retórico? Investigar es aportar a las soluciones que requiere el país desde la academia. Y yo diría que hay que generar un balance entre las publicaciones de alto impacto y aquellas que no son. Por ejemplo, los grupos de investigación que vienen desarrollando sus trabajos efectivamente y generan investigación de alto impacto. Pero por otro lado, este balance se puede producir cuando a nuestros compañeros docentes ocasionales, muchas veces que ingresan a la academia, se les exige también publicaciones de alto impacto. Entonces, ¿qué tal si cambiamos esta forma de ver la investigación y que nuestros docentes que empiezan puedan hacer artículos científicos de revisión, por ejemplo? ¿Sí? Que queda muy bien para estas etapas, justamente en donde se introducen a la academia. Y este balance empieza a surtir efecto cuando los presupuestos de la institución pueden ser otorgados para unos o para otros, no solamente para aquellos que están en grupos o proyectos de investigación, partiendo en principio del cumplimiento de lo que dice la norma de otorgar el 6% del presupuesto para la investigación, lo cual no se cumple. Hasta el año anterior no llegábamos ni al 2% del presupuesto para investigación. Este año llegamos aproximadamente al 3,3% del presupuesto para investigación. Es decir, apenas existe un recurso para aquellos grupos consolidados de los proyectos que están declarados para que puedan generar investigación científica de alto impacto. Luego, esta investigación, si no aterriza en las demandas sociales, no sirven absolutamente de nada. Y perdón que se lo diga, no llega como resultado a la publicación, sino efectivamente a cómo los resultados de los procesos de investigación resuelven un problema en la sociedad. No como el artículo en una estantería, sino como una solución a los problemas. Muchísimas gracias. En mi calidad de moderador, yo quiero plantear la misma pregunta a los dos candidatos en términos de que la literatura académica de las universidades que han posicionado sus investigaciones de alto impacto en los distintos rankings, como el Times Higher Education y otros, establecen que debe haber un círculo virtuoso entre Estado, sociedad, empresa y academia. En el mismo tiempo, candidato Washington Luna, ¿cómo lograr esta virtuosidad en donde la investigación no se queda a la universidad y se logra que Estado, empresa, academia se vinculen para mejorar la calidad de vida de la población? Muchas gracias. Sí, lo que usted indica es verdad. Ese ecosistema, ¿no?, debe realmente aplicarse y funcionar. La empresa privada y la empresa pública también deben aportar. La academia, a través de su formación, a través de su investigación, luego la vinculación, llegar a la sociedad. Ahí, por ejemplo, juegan un papel importante los GATS, los municipios, pero no con la idea solamente asistencialista de pronto repartir una libra de abono o unas mascarillas cuando lo deseen, sino que debe ser un aporte real. Los proyectos tienen que también ser cofinanciados
La Politécnica tiene recursos, pero esos recursos son limitados y debemos siempre propender a traer más recursos por autogestión. Y una de las formas es a través de ese vínculo, de ese ecosistema en donde trabajen conjuntamente la empresa privada, la universidad y también toda la sociedad en sí, que a la larga todo lo que se realiza a través de la academia pasa a la investigación y luego a la vinculación, aporte a la sociedad, pero que permita también escribir y tener artículos de alto impacto, ¿no? Eso es importante. Ese ecosistema, ese círculo virtuoso que usted habla, es el que debemos propender, y en mi calidad de decano, por ejemplo, tenemos mucha relación con empresas tecnológicas que nos han aportado mucho, y a nuestros estudiantes también pueden trabajar en estas empresas a través de las certificaciones internacionales, y ellos dan un valor agregado también a su trabajo a través de investigaciones, a través de sus proyectos que realizan, ¿no? Entonces, con eso inclusive damos empleabilidad a nuestros profesionales. La misma pregunta, candidato Napo. ¿Cómo usted lograría medidas para que este círculo virtuoso, Estado, sociedad, empresa, academia, presenten propuestas de mejoramiento de calidad de vida? Muchas gracias. Primero, la academia no puede estar alejada de la sociedad. La academia tiene que responder desde el sentido propio de la pertinencia educativa a las demandas sociales. ¿Qué planteamos nosotros? Los parques tecnológicos. ¿Qué concepto tienen los parques tecnológicos? Unidades productivas desde la academia que permitan generar no solamente formación para estudiantes, unidades productivas que permitan no solamente generar espacios de investigación para los docentes, sino unidades productivas que permitan la generación de bienes y servicios para la sociedad. Ahí está el verdadero sentido de la investigación. Ejemplo, la planta de cárnicos, que hace algún tiempo fue cerrada. Produce cárnicos, produce embutidos, pero tiene que ir ligado a un centro de investigación de calidad de carne, donde se junta la producción con la investigación, pero ya no solamente con estudiantes que acreditan estancias, horas en laboratorios para poder pasar o acreditar una asignatura, sino que generan bienes y servicios para poder servir a la sociedad, para poder dar atención a una demanda social. Tenemos la empresa de lácteos. Fácilmente podría estar produciendo un sistema de productos y de servicios que podrían ser utilizados por los propios estudiantes, pero al mismo tiempo con un centro de investigación sobre nutrición alimentaria, soberanía alimentaria, que permitan efectivamente no solo garantizar el laboratorio, el espacio de formación, de investigación, sino aquel que demanda la sociedad. ¿A través de qué? De la planificación territorial, de la planificación sectorial, de la planificación nacional. Ahí están las grandes demandas que exige la sociedad de la institución superior. Entonces, este es un concepto innovador que no se le ha realizado. Nos quedamos con empresas públicas que simplemente sirven para procesos de contratación cuando la administración central no quiere tomar estos caminos. La empresa pública debería estar para generar servicios, para generar productos, y los estudiantes practicando ahí, no solo para servir a la sociedad. Muchísimas gracias. Vamos a continuar con la última pregunta en cuanto a la función sustantiva de investigación, y dice de la siguiente manera para el candidato Washington Luna. Si una parte significativa de la investigación universitaria no incide en políticas públicas, innovación productiva ni solución de problemas sociales, ¿está fallando la universidad en su misión o es el sistema de evaluación científica el que está mal diseñado? ¿Qué cambios impulsaría usted como rector? Sí, como tiene que ver mucho con la pregunta anterior, realmente no pienso que la universidad esté fallando. Debemos realizar las dos cosas. Tiene que realizarse una investigación planificada, atendiendo a los sectores sociales, como yo dije, atendiendo también al Plan de Desarrollo Nacional, a los ODS, también al PED institucional, y de esa manera podemos ir articulando y financiando esos proyectos de investigación para atender a las personas más vulnerables, al territorio, a la sociedad, ¿no? Pero esa investigación tiene que ser planificada y también financiada.
Sí, de los recursos que tiene la SPOSH también hay que traer recursos exteriores, porque justamente ese círculo virtuoso también de poder escribir y estar en los rankings hace que a nuestros investigadores se les tome en cuenta que los proyectos puedan ser financiados, y así se lo ha hecho, y estamos trayendo bastantes recursos internacionales para poder ir retroalimentando a su vez y se atienda al público. El Premio Nobel de Economía realmente, ¿en qué sustenta su teoría? De una investigación planificada, y esa investigación planificada y financiada se llega realmente a la sociedad a través de innovación, a atender a la sociedad, y luego empieza ese círculo virtuoso a seguir mejorando, y eso se traduce en economía, ¿no? Y economía, y lógicamente mejor estilo de vida de todos los habitantes. Muchísimas gracias. Reiteramos la misma pregunta para el candidato Napo Cadena. Si una parte significativa de la investigación universitaria no incide en políticas públicas, innovación productiva, ni solución de problemas sociales, ¿está fallando la universidad en su misión o es el sistema de evaluación científica el que está mal diseñado? ¿Qué cambios impulsaría usted como rector? Bien, tenemos que escuchar a la sociedad, tenemos que escuchar al sector productivo, tenemos que escuchar al sector comunitario. De por sí la investigación no puede nacer únicamente con una visión desde la academia. Ahí es donde se rompe este espacio, este vínculo entre lo que se produce y lo que la sociedad está demandando. Ejemplo, existen más de 100 grupos este año de investigación. Se han generado desde hace algunos años apenas dos patentes de tantos grupos de investigación. ¿Cuántos de los artículos científicos que se producen rebasan el formalismo de lo que habíamos comentado, de cumplir simplemente con un contrato? Porque el contrato dice que hay que escribir 2 artículos por semestre. Entonces, ¿en qué medida esto está aportando a que veamos nosotros puertas afuera lo que está pasando en nuestra sociedad, en un vínculo estrecho con los diferentes actores, con las diferentes instituciones? Pero si existe una universidad que no abre las puertas, que no trabaja a través de sus convenios de cooperación nacional o internacional, y no mide, sobre todo evalúa el impacto que genera la investigación, prácticamente seguiremos en este divorcio que ha sido histórico. No sirve absolutamente de nada estar en un ranking que nos digan somos los primeros, que estamos dentro de los 10 primeros, si efectivamente no podemos ni siquiera observar o evaluar cómo nuestras investigaciones están cambiando la vida de las personas. El resultado no es simplemente el número, tantos artículos publicados, el resultado de la investigación es cuántas personas y cuántas formas de vida hemos cambiado en la sociedad. Muchísimas gracias. Hemos terminado la función sustantiva de investigación y ahora vamos a una función sustantiva que muchas de las ocasiones se convierte en un dolor de cabeza para las universidades, escuelas, politécnicas, institutos, que es la vinculación con la sociedad. Son de los indicadores probablemente que traen alta complejidad, no solo al momento de plantear propuestas, planes, programas, sino también al momento de saber con bastante precisión, minuciosidad, el número de beneficiarios y en cuánto es el impacto que la universidad hace en la sociedad. En este sentido, esta unidad lo que plantea es cómo la universidad comienza a dialogar efectivamente con la sociedad, pero sobre todo cuál es el impacto efectivo, no solo en cuanto a producción científica, no solo en cuanto a la transformación de bachilleres en profesionales, sino efectivamente cómo cambia el entorno, el ecosistema. Y ahora la vinculación con la sociedad no solo está planteada por intervención, sino que efectivamente cómo la universidad va planteando un nuevo paradigma en las distintas sociedades. En ese sentido vamos a comenzar ahora con el candidato Napoleón Cadena, ¿no es cierto?, que terminó la última fase, y la pregunta que se plantea es la siguiente. La vinculación con la sociedad es un eje clave en nuestra formación. Sin embargo, los estudiantes frecuentemente enfrentamos 2 dificultades concretas: proyectos que no se alinean con lo que estudiamos
y gastos que terminan saliendo de nuestros propios bolsillos a pesar de existir un presupuesto universitario asignado. Ante esta situación pregunto, ¿qué mecanismos concretos implementarán para garantizar que los proyectos de vinculación respondan directamente a nuestras mallas curriculares y a la vez que se minimicen los costos operativos para que los estudiantes realicen dichos proyectos? Por favor. Muchas gracias. En primer lugar, hay que tener pertinencia. Los proyectos de vinculación, volvemos, no pueden simplemente cumplirse como un formalismo. Generar un grupo, la capacitación, la transferencia de tecnología, preparar a la gente en las empresas, en la sociedad, si es que esto no está siendo demandado por los diferentes actores. El presupuesto que usted ha mencionado, año 2024 alrededor de $270.000, año 2025 $270.000, año 2026 presupuestado más de $400.000, en este último año el 0,6% para proyectos de investigación, ni siquiera el 1% del presupuesto para los proyectos de investigación. ¿Cómo se puede exigir un impacto de la investigación hacia la sociedad si es que no tenemos claramente definidos recursos que permitan viabilizar estos proyectos? Es por eso que se les pide a los estudiantes, como se ha referido, como han hecho en la pregunta. Es por eso que se tiene que acudir al bolsillo de los actores para que puedan generar un espacio de trabajo frente a estos proyectos desempeñados. Tenemos que mejorar los presupuestos ineludiblemente y tenemos que escuchar. Una universidad que no escucha a la sociedad ha perdido su razón de ser. Muchísimas gracias, ingeniero Cadena. Vamos a hacer la misma pregunta al ingeniero Luna. Dice, la vinculación con la sociedad es un eje clave en nuestra formación. Sin embargo, los estudiantes frecuentemente enfrentamos dos dificultades concretas: proyectos que no se alinean con lo que estudiamos y gastos que terminan saliendo de nuestros propios bolsillos, a pesar de existir un presupuesto universitario asignado. Ante esta circunstancia pregunto, ¿qué mecanismos concretos implementarán para garantizar que los proyectos de vinculación respondan directamente a nuestras mallas curriculares y a la vez que se minimicen los costos operativos para que los estudiantes desarrollen dichos proyectos? Adelante, por favor. Muchas gracias. Y bueno, creo que el ingeniero Cadena le contestó la segunda parte, no la primera que preguntan los estudiantes. Lo que los estudiantes preguntan es que por qué sus carreras, los proyectos de vinculación no están alineados con sus carreras, con lo que ellos estudian, ¿no? Realmente hemos entrado en un proceso drástico de rediseños curriculares y justamente la acreditación internacional nos llevó a eso. Se hizo los rediseños curriculares para juntamente, esos rediseños van realmente con una proyección hacia dónde, hacia líneas de investigación y vinculación. Y todos los proyectos de vinculación se enmarcan en esas líneas de investigación. Por lo tanto, ahí garantizamos de que todas las carreras y todos los estudiantes realmente lo que aprenden apliquen en sus proyectos de vinculación, ¿no? Eso está garantizado, por eso pudimos acreditar ya 10 carreras y debemos continuar con ese tipo de tareas, mejorando la calidad de la educación para acreditar las demás carreras. Luego, de lo que habla del presupuesto, realmente deben ser casos puntuales, pero si viene de los estudiantes debe pasar algo. En nuestra administración se priorizará el presupuesto que permite o que dice la ley, ¿no? Se les dará el presupuesto, pero también tomando en cuenta que los presupuestos son limitados, debemos tener, y ya se ha propendido desde vinculación, todos los convenios que ahora tenemos tienen contraparte, ¿sí? No podemos dejar que municipios o instituciones públicas o privadas únicamente quieran aprovecharse o servirse del trabajo de nuestros estudiantes como clientelismo, como yo decía antes, solamente repartiendo mascarillas. Debe entrar en un proceso correcto. Muchas gracias, ingeniero. Como terminamos la ronda con usted, vamos a continuar con usted también. Y la pregunta es, en cuanto a vinculación se refiere, en la práctica muchos proyectos de vinculación se perciben como actividades formales con bajo impacto social. La pregunta es, ¿qué cambios estructurales propone para transformar la vinculación en un eje estratégico de desarrollo territorial para el Espocho?
Correcto. Tiene que ver con la pregunta anterior. Realmente, para que haya ese impacto, debemos planificar y financiar los proyectos, ¿no? Los proyectos planificados y, como dije, retroalimentados también con la docencia, basados en líneas de investigación y contenidos de acuerdo a nuestras necesidades, van a permitir que esos proyectos de vinculación se implementen y ahí podemos llegar realmente al territorio, a lo que necesita la sociedad, y de esos proyectos inclusive empezar en el círculo vicioso de nuevo de generar artículos, porque no podemos nosotros decir que la publicación de artículos no es conveniente o que nuestros profesores escriben porque se les obliga. Eso es no conocer y desvalorizar el profesionalismo, la ética de nuestros profesionales, porque todos se involucran realmente en proyectos. No hay ningún límite para que nuestros docentes se unan a proyectos de investigación, a proyectos de vinculación, y como esos proyectos están planificados atendiendo al territorio, lógicamente ahí van a tener el impacto que pregunta ahí, ¿no? Y eso es lo que se debe tender. Una planificación, una vinculación y una investigación planificada realmente llega a territorio y permite también estar en los rankings, porque eso permite también estar en redes de investigación, participar en proyectos internacionales, traer recursos y que nuestra Politécnica sea vista ya a nivel mundial y sea una Politécnica global, que es el beneficio de nuestros estudiantes. Muchísimas gracias. La misma pregunta para el candidato Napoleón Cadena. En la práctica, muchos proyectos de vinculación se perciben como actividades formales con bajo impacto social. La pregunta es, ¿qué cambios estructurales propone para transformar la vinculación en un eje estratégico de desarrollo territorial para el Espocho? Bueno, primero quiero hacer acotación a lo referido por Guacho. Más bien parece que no se me ha prestado atención a lo que dije. Empecé hablando de la pertinencia, cuando se refiere a que no he respondido a una pregunta. Y la pertinencia tiene justamente esa relación de la oferta educativa con lo que demanda la sociedad, con lo que demandan los sectores productivos. Y en la oferta educativa está inmerso el currículo, está inmerso la calidad docente y está inmerso otros aspectos, ¿no? Si había que desglosarlo, más bien era fácil pedir una ampliación de la explicación. Segundo, se refiere a que en su administración entregará más recursos. Usted ha sido parte de esta administración hoy. Ha estado 10 años como decano, parte del Consejo Politécnico. Usted ha aprobado los presupuestos para investigación, para vinculación. Usted ha aprobado el 0,6%. ¿Por qué hacerlo más luego? ¿Por qué no haberlo hecho? ¿Por qué si tenemos este concepto de la realidad que está pasando, por qué lo ofrecemos ahora? ¿Por qué no lo hicimos cuando teníamos la capacidad de poder decidir? Y claro, y si hay esa percepción de los estudiantes o de los grupos de vinculación, es porque existe un divorcio de la institución con la sociedad, y no se trata de defender a como dé lugar a una administración, se trata de ver objetivamente la realidad de lo que está pasando. La única forma de poder resolver los problemas es aceptar lo que está pasando en números. ¿Qué nos dice la evaluación de los organismos rectores con respecto a la vinculación? Hemos pasado del puesto 14 al puesto 21. ¿Qué significa esto? Entre 33 universidades de educación pública, significa que algo no está funcionando bien en los proyectos de vinculación, que esto puede dejar más allá de una percepción, convertirse en una realidad desde los propios actores de los proyectos, que son los que están manifestando lo que usted manda. Muchísimas gracias. Yo voy a permitirme hacer una pregunta que no viene de ningún estamento, sino en mi calidad de moderador, poder intervenir, y les hago la misma pregunta a los dos candidatos. El sistema de educación superior nos lleva a un alineamiento entre los ODS, el Plan Nacional de Desarrollo, y luego toda una serie de variantes que el mismo sistema de educación superior, y cada vez de manera sistemática, exige para que las universidades tengan unos mínimos de calidad y se acrediten. Sin embargo, la inestabilidad en el Ecuador en los últimos años ha hecho que elecciones permanentes nos impulsen también a alinear objetivos de proyectos
a planes de desarrollo que han durado 1 año o 2 años, como en los últimos gobiernos. ¿Cómo implementar vinculación con la sociedad cuando las certezas o las condiciones institucionales en el país no son estables? Sí, esa es una realidad y es una realidad nacional. Y lo que hay que hacer ahí es llegar a territorio directamente, ¿no? Porque nos cambian las reglas de juego siempre. Y ahí lo que debemos hacer es llegar a territorio, porque eso no cambia. Las necesidades de la sociedad, eso no cambia, y ahí es en donde debe atacar las universidades con sus proyectos de vinculación, atendiendo directamente, ¿no? Pero en unión también con las empresas, con otros organismos, con ONGs, para que también sean quienes cofinancien cada uno de sus proyectos, ¿no? Sabemos, es una realidad, son las reglas de juego, tenemos que jugar en esas, aquí estamos, y tenemos que simplemente hacer nuestro papel, ¿no? No sé, yo voy a, en el tiempo que me queda, ya que me dijo que soy parte de la administración, sí, soy parte de la administración, pero mi administración será otra y se cumplirá el presupuesto del 1% a la vinculación, ¿no? Será, y realmente lo que dice el ingeniero Cadena, que los profesores están siendo realmente acosados, le escuché antes, y obligados a escribir artículos. Realmente yo lo que puedo decir es que eso es no conocer, deslegitimar el trabajo que realizan, el profesionalismo de nuestros docentes, porque son personas que realmente cumplen un trabajo muy importante en cada uno de los proyectos que ellos involucran. Muchas gracias. Candidato ingeniero Napoleón Cadena, ¿cómo hacer que la vinculación con la sociedad sea estable en un entorno institucional inestable como es el país? Sí, y con las debidas disculpas, estimado César, pero cada vez que se refiere a mí tengo que dar una respuesta. En ningún momento hablaba del acoso a los docentes. He hablado de una realidad jurídica de contratación que les exige por contrato publicar, cuando esto debería ser una relación innata de la vocación docente, de aquellos que tienen ese don de la investigación, de aquellos que tienen ese don de la vinculación, así como tienen aquellos otros de la docencia pura, de poder elegir en libertad si hacen investigación, si hacen docencia, y que no se estén atados a un tema de contrato para poder producir. Ahí es donde se generan estas percepciones de querer cumplir la formalidad, desapegados a las demandas sociales. Entonces, sí, el mundo es cambiante, la sociedad es cambiante, y esto obliga a las instituciones a dar respuestas oportunas, respuestas inmediatas. Por eso hay que trabajar en un sistema de gestión por resultados, en sistemas que permitan monitorear el avance de los proyectos de vinculación, que no sea simplemente llegar a un final para ver si se ejecutó un proyecto o no, que exista una batería de indicadores, lo que habíamos mencionado, que nos permita en el tiempo poder identificar cómo se van desarrollando y si es que estos van entregando una respuesta social. Ejemplo, nosotros hemos dado capacitación en proyectos de vinculación de contabilidad para microempresas. Perfecto, ¿está cumplido el indicador al haber dado la capacitación? No. Tenemos que ir a ver cuántas de las empresas hacen contabilidad básica, por lo menos. A ver si es que esto que estamos proponiendo como vinculación efectivamente está dando los resultados y el impacto que esperamos en la sociedad. Luego las planificaciones tienen que ser, como todo principio en planificación, flexibles. Es por eso que del 2022 al 2023, al 26, perdón, hemos tenido ya 3 actualizaciones del PEDI. ¿Sí? Y uno podría decir falta de planificación. No, entendemos que debe a las coyunturas cambiantes del Estado. Muchísimas gracias. Entramos a la parte final del debate, siempre celebrando este diálogo de altura. Tiene que haber controversia, si no, no sería un debate, y es importante que salgan a la luz también estas distintas perspectivas que los candidatos tienen de cara a la solución concreta de los problemas que tiene la universidad, en este caso la Espocho. Vamos a hablar de la gestión educativa. Es un tema no tan sencillo, a veces denso, complejo, porque cuando se hace el distributivo horario y se establece las horas de investigación, de docencia, de vinculación, muchas de las veces no logramos, ¿no es cierto?, equilibrar esas horas
yo diría, con el segundo trabajo que hacemos los profesores y profesoras, que es dedicarnos a llenar matrices, dedicarnos a hacer papeles, a hacer memorandos, y viene un tema de gestión que a veces termina ensombreciendo, dificultando el desarrollo de las distintas unidades sustantivas. Tengo varias preguntas que han enviado de algunos espacios. Estos sobres grandes, vamos a ver de qué se tratan y vamos a iniciar con usted, ingeniero Washington Luna, la pregunta. Sobre grande, pero el texto es pequeño. Dice: según el artículo 24 establecido en la LOES, la fórmula de distribución de recursos para las universidades y escuelas politécnicas públicas y las particulares que reciben recursos y asignaciones del Estado, ¿por qué entidad es aprobada? ¿Con base a qué indicadores de docencia y de gestión administrativa y financiera? ¿Y qué indicador propone que mejore su incidencia en el cálculo para la asignación de recursos? Por favor, adelante. Bien, sí, en verdad el artículo 24 de la LOES establece eso, debe ser autorizado, es por el CES, debe ser autorizado, y los parámetros para la asignación presupuestaria realmente son parámetros de docencia. Entre esos parámetros de docencia está la cobertura de las matrículas, es decir, la cantidad de estudiantes que puede atender una institución. También tiene que ver con lo que hemos hablado, esa retención de los estudiantes para que puedan terminar y esa tasa de terminación realmente de titulación, ¿no? Esos son los parámetros importantes y tienen que ver mucho con acreditación. Tienen que ver mucho con acreditación porque la acreditación es y lleva a que esos indicadores realmente sean los mejores, ¿no? Desde el punto de vista administrativo también tenemos esa capacidad, o el presupuesto va a ser asignado de acuerdo a la capacidad que tenga la institución de asignar o de autofinanciarse, ¿no? De autofinanciarse. Nosotros hablaba de unidades de producción, está en nuestro plan de trabajo, realmente vamos a propender a eso, a las unidades de producción del SPOSH para tener también recursos de ahí. Pero el indicador que yo, y siempre se ha peleado acá, es que se tome en cuenta el número de estudiantes y más específicamente la equidad socioeconómica, porque no es lo mismo atender a estudiantes de sectores rurales, a los más desprotegidos, que atender por número a la asignación de presupuesto. Se ha peleado siempre que la asignación debe considerarse el aspecto socioeconómico de los estudiantes. Esa será la lucha. Muchísimas gracias. Candidato ingeniero Napoleón Cadena, la misma pregunta. Según el artículo 24 establecido en la LOES, la fórmula de distribución de recursos para las universidades y escuelas politécnicas públicas y las particulares que reciben recursos y asignaciones del Estado, ¿por qué entidad es aprobada? ¿Con base a qué indicadores de docencia y de gestión administrativa y financiera? ¿Y qué indicador usted propone que mejore su incidencia en el cálculo para la asignación de recursos? Bien, muchas gracias. Primero corrijo porque hay un desconocimiento de Guacho sobre cómo se conforma el presupuesto para las universidades. El presupuesto para las universidades tiene dos componentes. El primero, que deviene de la metodología denominada MIU, que tiene que ver con todos los recursos que son necesarios para que una entidad de educación superior funcione. Esto normalmente se va hacia el gasto corriente. Y lo segundo tiene que ver con la evaluación de los indicadores que están compuestos o segregados en 4 grupos: en calidad y excelencia, en eficiencia de la administración, en justicia y equidad y en pertinencia. El peso mayor lo tiene efectivamente la calidad y la excelencia académica. ¿Cómo se calcula? Según la metodología MIU, se hace un análisis en función histórico de los presupuestos conforme a cómo se ha ido desarrollando el gasto corriente y esta asignación se produce. Normalmente ahí tenemos las rentas por IVA, ahí tenemos el impuesto a la renta, tenemos los recursos por funcionamiento y tenemos los recursos por gratuidad.
y del FOPEDEPU, que prácticamente es la norma que establece esto, evalúa 16 indicadores distribuidos en los 4 grupos que nosotros habíamos mencionado, y yo trabajaría en 2 fundamentales: calidad y excelencia, porque tiene un peso del 42% de incidencia en el presupuesto de una universidad, y justicia y equidad, que por un componente social pues no puede estar desapegado. ¿Quién lo autoriza? ¿Quién analiza todo esto? Efectivamente, el CES. ¿Quién levanta la información? El CENESID. Muchísimas gracias. Ha sido aludido y más bien planteo por la alusión y el debate una pregunta adicional de mi propia siembra y mi propia cosecha. El debate en el Ecuador, a partir de un presupuesto enviado por el Ejecutivo a la Asamblea, generó el avispero, agitó el avispero en términos de que algunas universidades, escuelas politécnicas e institutos se vieron afectados en su presupuesto. ¿Cómo lograr una estrategia de incidencia que pueda establecer, ¿no es cierto?, una entrega de recursos eficiente, oportuna, pero además que vaya de la mano con la realidad, en este caso de las universidades, caso concreto del Espocho? Correcto. Sí, sabemos que el presupuesto es siempre escaso y realmente el presupuesto debe manejarse primero con honestidad, luego tiene que ser lo más eficiente posible, ¿no? El presupuesto que se asigna a las universidades, a pesar de tener nosotros un sistema de compras públicas que es bastante deficiente porque pone trabas, en la Escuela Politécnica de Chimborazo estos últimos años se ha llegado a ejecuciones presupuestarias que van cerca del 100%. Eso significa responsabilidad y significa hacer uso de los recursos públicos de forma eficiente, ¿no? Al contrario de que hemos visto, y estaba revisando datos de que específicamente en la administración del ingeniero Cadena, en el municipio, en los años que estuvo la gestión, llegaba una ejecución presupuestaria del 35 al 40%, no superó el 50%, ¿no? Y lo tengo aquí los datos. Entonces, eso es eficiencia más bien, ¿no? Hablar de un uso adecuado, transparente de los recursos y eficiente de los recursos, y la fórmula, ya lo he dicho, se basa realmente en excelencia académica con los indicadores de la cobertura de matrícula, también de la retención estudiantil, la tasa de titulación, pero sobre todo lo que se propone es el componente social, que se tome en cuenta la cantidad y también el aspecto socioeconómico de nuestros estudiantes. ¿Cómo lograr un mejor presupuesto? No solo más eficiente en cuanto a ejecución, sino también un presupuesto que aterrice, que sea dinámico, ágil en el Espocho. Bueno, nuevamente con la información equivocada, mi estimado Guacho, no hemos llegado a esos niveles de ejecución, por ahí hicieron mal la investigación correspondiente, pero lo que hay que mencionar es que la institución tampoco ha llegado a esos niveles, porque si yo tengo una ejecución de presupuesto donde tengo la partida presupuestaria, tengo el devengado, y si a eso le sumo el comprometido, puede hacer que fácilmente llegue hasta el 100%, ¿sí? Pero ¿cuánto efectivamente se ha ejecutado? El devengado. Entonces, si nosotros hacemos una relación de devengado sobre presupuesto planificado, evidentemente los indicadores que tienen en el PEDI serían demasiado bajos. Es fácil sumarle el comprometido para decir que eso ha sumado a una ejecución presupuestaria. Y sus datos están equivocados porque el PEDI dice otra cosa, ¿sí? En promedio la ejecución desde el año 2019 ha sido del 83% al 93% el máximo año que se ha tenido. ¿Cómo ser más eficiente? Mejorando la gestión educativa. Y ya lo habíamos referido, la fórmula de cálculo es muy estricta. En el tema de nuestra institución educativa es hasta cierto punto compleja. De los 16 indicadores, 10 han disminuido.
Ahora podemos entender este recorte, aunque no se lo quiera llamar como recorte, que innegablemente es una reducción de los presupuestos para las universidades, para 10 universidades, no para todas, porque algunas han subido de presupuesto. Pero en el caso de la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo, alrededor de $10,5 millones. ¿Sí? Y a decir del viceministro, a efectos de la eficiencia en cuanto a la ejecución del gasto. ¿No será efectivamente que esta evaluación donde la Escuela Superior Politécnica ha disminuido? Muchas gracias. Vamos a proceder a la última pregunta de este rubro en la parte formal del debate y comenzamos con usted, ingeniero Napoleón Cadena. Y dice: ¿qué compromisos asumiría para garantizar la estabilidad laboral, respeto a los derechos adquiridos y una participación real de los trabajadores en las decisiones institucionales sobre su trabajo y condiciones laborales? Bien, muchas gracias. Entiendo que esto parte exclusivamente del sector de nuestros compañeros que están en código de trabajo, ¿verdad? Del sector de los trabajadores. Y me voy a referir a ellos. Primero, algo fundamental que lo hemos mencionado, cimentar una administración en el respeto. Los problemas de infraestructura, de tecnología, de mejorar publicaciones, de atender una problemática se pueden resolver con decisión y con gestión. Pero ¿cómo resolvemos los valores axiológicos por los cuales tiene que transitar la educación superior? Eso depende de cada uno de nosotros y es la primera autoridad quien debe dar esa motivación, ese ejemplo, si cabe el término, de actuar con respeto a cada uno de los organismos y gremios que tiene esta institución. Hemos conversado con nuestros compañeros trabajadores, tienen serias preocupaciones por temas salariales, por ejemplo. Existen alternativas, el cambio de denominación de puestos, ¿sí?, que permite que efectivamente hoy el trabajador esté ubicado en un grupo que cumple las funciones que actualmente está desarrollando, no las que no cumple. El tema de la ropa de trabajo, que no ha sido entregada durante años y que ahora se pretende entregar prácticamente un ropero, cuando las necesidades ya no son esas. ¿Qué nos han dicho? Necesitamos que eso nos den en recurso económico. La ley lo prohíbe, existen ya sentencias al respecto. Hace falta simplemente decisión de querer observar al talento humano interno, no como fichas, no como piezas, simplemente donde se engranan, sino como seres humanos, que pensamos, que sentimos, que a pesar de las diferencias que tenemos en el trabajo, no nos hacen enemigos absolutamente de nadie, porque todos al final del día, ¿qué queremos? Una mejor politécnica, desde el espacio que estamos desarrollando. Entonces hay que dar las condiciones, hay que mejorar la situación de nuestros compañeros trabajadores y simplemente pues tener una decisión de elevar la calidad de vida de cada uno de ellos. Muchas gracias. Ingeniero Washington Luna, la misma pregunta. ¿Qué compromisos asumiría para garantizar la estabilidad laboral, respeto a los derechos adquiridos y una participación real de los trabajadores en las decisiones institucionales sobre su trabajo y condiciones laborales? Correcto, muchas gracias. Bien, la estabilidad laboral y los derechos adquiridos de nuestros compañeros no creo que deban estar en debate siquiera, ni deben estar como parte de aquí de duda, ni promesas de campaña. Esos son derechos adquiridos de ellos, ¿no? Como parte de esta administración y ser miembro de Consejo Politécnico, hemos firmado ya muchos contratos colectivos. Ahorita ya viene el 11º contrato colectivo, en donde ahí se les garantiza a nuestros estudiantes, a nuestros compañeros empleados, alimentación, transporte, provisión de ropa y condiciones dignas, ¿no? De lo que me acabo de enterar que no han sido entregados los uniformes, voy a averiguar, porque Talento Humano tiene responsabilidad directa sobre ese tipo de acción que debió entregarse a tiempo, ¿no? Ahora, lo que habla el ingeniero Cadena de dar un trato digno y justo y oportunidades, yo sí quisiera preguntarle por qué no tienen en el cogobierno o no tienen cogobierno un participante, un representante de los compañeros empleados, como nosotros sí tenemos con el compañero Alex Bonilla, también con la compañera Andrea Adriance, ¿no? Entonces nosotros realmente estamos dando oportunidad porque escuchamos y estamos comprometidos a que realmente los derechos adquiridos de ellos sean
respetados, ¿no? Y lógicamente también con la firma del 11º contrato colectivo van a tener todos los beneficios que ellos tienen, ¿no? Además vamos a iniciar un plan agresivo de capacitaciones y reubicaciones de puestos, ¿no? Eso es lo que... Muchas gracias. Muchísimas gracias. Hemos concluido con la parte que corresponde a las preguntas que se formulan alrededor de los ejes temáticos en las funciones sustantivas de docencia, investigación, vinculación con la sociedad y gestión educativa, sobre la base de las preguntas que han sido planteadas por los distintos estamentos de la comunidad universitaria. Para finalizar, ya estamos entrando a la recta final, va a haber una ronda de preguntas entre los candidatos. Esto significa que cada uno plantea una pregunta al otro, tiene 1 minuto para plantearla, 2 para responderla, y en ese sentido, respetando el orden de intervenciones que hemos llevado a cabo en este debate, le correspondería a usted, ingeniero Washington Luna, plantearle la pregunta al candidato de la lista opositora. Tiene 1 minuto para formularla y 2 minutos para que responda el ingeniero Cadena. Por favor, adelante. Gracias, sí. Yo quisiera preguntarle al ingeniero Cadena, esa eficiencia y la calidad en la docencia realmente se logra con una acreditación. Esa acreditación evalúa los objetivos de aprendizaje y también los resultados de aprendizaje. ¿Qué mecanismos utilizaría para poder medir esos resultados y esos objetivos en las carreras? Y también en su plan de gobierno, si ya tiene estructurado y sabe con qué acreditadoras se va a trabajar con carreras como gastronomía, diseño gráfico o turismo, por ejemplo. Por favor, el ingeniero tiene 2 minutos para responder. Muchísimas gracias. El tema de la acreditación es sumamente importante, ¿no? Pero la acreditación no basta solamente por tener un certificado que en una etiqueta te dice que está certificado, cuando muchas veces los problemas persisten en la cotidianidad de la gestión educativa. Hablo de la docencia, laboratorios que no son actualizados, sin embargo carreras que ya están certificadas. Este ha sido un proceso que la institución, y hablo de la institución principalmente de docentes, de compañeros estudiantes, de empleados y trabajadores, hemos llevado a cabo para poder emprender procesos como de el ABSP, ¿sí? ACBSP, que hoy tiene a las facultades de administración de empresas, a sus carreras, en un proceso de certificación. A la Facultad de Administración de Empresas con una certificación ISO que hoy le entrega un modelo de gestión de calidad. Entonces, por ahí está, no por otro lado, sino por lo que en el mundo internacionalmente está reconocido. Por favor, ahora a su vez es su turno de plantearle una pregunta, la que usted considere, al candidato Washington Luna. Por favor, su pregunta. Mi estimado Washington, yo no le voy a preguntar ni datos, no le voy a preguntar ni fórmulas como en otras ocasiones, porque eso sería poco ético de mi parte, pero sí quiero que me responda en una visión holística, y entiendo usted ha trabajado la aprobación del presupuesto, deben haber conocido sus indicadores. Dentro de esta batería de 16 indicadores que definen el presupuesto del SPOCH, ¿cuál considera usted el que deba tener más atención? Y no necesariamente tiene que ver con la calidad y la excelencia que hoy por hoy le tiene a la Politécnica en el puesto 27 de 33. Por favor. Muchas gracias. Bueno, primero quisiera aclarar sobre la ejecución presupuestaria de la SPOCH, que lo pone en duda, que no es del 93% de este año. Eso se debe a que la Politécnica recibió un encargo muy delicado, el crear 2 nuevas universidades en la Amazonía, ¿no? Tanto en Macas, como en Morona, Santiago, como en Orellana. Eso hizo que la Politécnica en los últimos meses de este año reciba el presupuesto, pero es un presupuesto para crear las nuevas universidades. Es por eso que el ingeniero Cadena confunde de nuestro presupuesto, que es
de 64 millones. En el 2025, este año, tenemos 65 millones. Es decir, no fue disminuido el presupuesto de la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo debido justamente a esa ejecución. Y lo que ahí confunde con el comprometido no devengado es porque realmente el año anterior sube a 84 millones del presupuesto, pero porque está ahí realmente fondos para la creación de la nueva universidad, ¿sí? Entonces, esa universidad, y en el proyecto y en el presupuesto de este año hay que priorizar el realmente. Vamos cerrando. ¿Y ya se con tiempo? ¿No? Se dio la vuelta. Se pusieron dos veces, ahí hubo un problema en la persona que manejaba esto. Yo quisiera solicitarles de la manera más cordial, respetuosa, por cierto, con toda la camaradería que significa construir universidad en momentos tan complejos para el país, para el mundo, que no solo desde una perspectiva científica, sino también humana, cada uno de los candidatos brinde un mensaje final a la comunidad politécnica. Por favor, tomémonos un minuto para que cada candidato al final exprese o condense esta idea central en un espacio que, insisto, ha sido de mucha algarabía, de altura, de respeto, pero sobre todo de bastante atención y precisión para quienes están tanto presentes en el set como para quienes con plena seguridad siguen el debate en redes sociales. Usted fue el último que habló. Ingeniero Luna, por favor, su mensaje tiene un minuto, adelante. Bien, agradecer a la familia politécnica por todo el apoyo que nos han brindado durante este proceso de campaña. Tenemos un plan de trabajo realmente comprometido con el desarrollo de la SPOCH, un plan de trabajo transparente, un plan de trabajo también digital, apegado mucho a la tecnología. Tenemos un recorrido, nosotros los de la lista A somos politécnicos, hemos estado todo el tiempo aquí trabajando, construyendo al SPOCH. Le queremos mucho al SPOCH, nuestros hijos estudian en la SPOCH. Sabemos, la Politécnica tiene una historia a través de nuestros docentes, siempre están buscando la excelencia académica, nuestros estudiantes viven o piden un futuro mejor, nuestros empleados sostienen con su trabajo realmente a la institución, y todo eso hace que la Politécnica tenga una historia, tenga un legado. Nosotros vamos a trabajar con ustedes y para ustedes, porque también la Politécnica tiene un futuro mejor. Muchas gracias. Muchas gracias. Vamos a hacer el mismo uso del tiempo que hizo el ingeniero Washington Luna con el ingeniero Napoleón Cadena. ¿Cuál es su mensaje final? La comunidad le escucha. Muchísimas gracias. Hoy no termina un debate, hoy empieza una decisión por nuestra Politécnica. Creemos en una Politécnica donde nuestros docentes y sus familias no teman por su estabilidad. Necesitamos una institución donde nuestros estudiantes no sean excluidos. Queremos un SPOCH donde nuestros empleados y trabajadores sean valorados y respetados por el trabajo que realizan. Hoy les digo con el corazón, pero al mismo tiempo con mucha convicción: no tengamos miedo. El SPOCH es mucho más que un grupo de amigos. El SPOCH es más fuerte que cualquier presión, y el SPOCH es más noble que cualquier campaña sucia. Las manos limpias no se proclaman, se demuestran con el trato a las personas. Las manos limpias son las que permiten construir sin miedo, sin presión, sin abuso del poder. Queremos una Politécnica que construya sobre la libertad de pensar, sobre la libertad de enseñar, de soñar y sin temor. Que Dios nos bendiga a todos. Muchísimas gracias a quienes asisten. Les invito a dar un aplauso para cerrar este acto democrático. Con esto concluimos. Muchas gracias. Ecuador, a country alive with the energy of its diversity. From the shores of the Pacific to the heart of the Amazon, from the majestic Andes to the enchanted Galapagos Islands. It is a land that treasures ancient cultures, stunning natural beauty, and the spirit of a people who face the future with hope. And among its mountains rises to the point closest to the sun.
Chimborazo. guardian of the Central Highlands and a symbol of strength.